Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a estar hablando de adolescencia, un tema, como les decía, poco investigado, poco transitado y muy difícil de atravesar la adolescencia. Me imagino que no sé cómo será en esta época de pandemia. Para esto hemos invitado al doctor Primitivo Gómez, Cacho para nosotros, Cacho Gómez, querido Cacho Gómez, primera vez que se incorpora a Actualidad y Psicoanálisis, bienvenido, y especialista en adolescencia, médico, psicoanalista, especialista en adolescencia, cosa que no es tan habitual tampoco. Así que luego de la pausa publicitaria, vamos al encuentro con el doctor Cacho Gómez. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Tal cual les dije en la presentación, acá estamos con el doctor Primitivo Cacho Gómez, médico psicoanalista, especialista en adolescencia, un tema poco transitado en general por todos los psicoanalistas, me incluyo, y es un tema, un temazo. ¿No es cierto, Cacho? Bienvenido, Sí. ¿cómo estás? Bueno, gracias Luisa Kremer por la invitación. Como dijiste, un temazo, sobre todo en estos momentos, la situación con la pandemia que hay, y los adolescentes son los que sufren muchísimo esta situación, ¿no? La adolescencia es un tema muy vasto, muy denso, muy complejo, pero muy lindo, muy apasionante, que es lo que me llevó gran parte de la vida a ocuparme de ello, ¿no? Qué maravilla, bárbaro. La Te adolescencia, en escuchamos y realidad, aprende. el término adolescencia es un invento de la era industrial victoriana, porque antes de la época industrial previctoriana, la adolescencia era muy pobre. Y en el medioevo, oscura adolescencia, los adolescentes iban a la guerra a los 13 años, se casaban 12, 13 años, y por lo tanto no había una verdadera adolescencia. Es una construcción de la época industrial, ¿no? Con todas las variables que surgió hasta estos momentos. No podemos decir que la adolescencia de ahora es igual que la del siglo pasado. Pero algo que es muy importante. Es una adquisición cultural, Es una adquisición de la pero cultura. ahora metafóricamente nuestros adolescentes a veces también van a la guerra. Bueno, sí, van a la guerra también, han ido a la guerra, pero justamente con repercusiones completamente distintas, ¿no? En el medioevo quizás estaban hechos para la guerra, para la caza, era el ambiente común de ellos todos los días. En realidad, cuando uno habla de adolescencia, uno no puede hablar de adolescencia. A mí me gusta siempre hablar de adolescencias, porque realmente es muy particular la forma de vivir la adolescencia en cada chico, cada individuo. Claro, En cada adolescente hay una interrelación muy importante con la familia y con la cultura de la época. En realidad, la interrelación entre cultura y adolescencia es un fenómeno de ida y vuelta, que se nutren mutuamente uno de otros. La adolescencia produce cambios culturales muchas veces y la cultura influye notablemente en la adolescencia. Y todos los fenómenos biopolíticos, económicos, influyen notablemente en la adolescencia porque es un momento de la vida de cambio, de cambio. Es la segunda oportunidad que se da el ser humano para intentar armar un aparato psíquico que le permita transitar por la vida lo mejor posible, que no siempre ocurre. Yo digo la segunda oportunidad porque hay una primera oportunidad que son los primeros años de la vida, cuando el bebé inicia una primera individuación, es decir, separarse un poco del vínculo materno, donde aparece el padre. Esto lo describió muy bien Margaret Mahler, una analista vienesa, que vivió en sí, la Estados Unidos gran conozco parte de la bien. vida, Mahler, y Sí. que hablaba justamente de una diferenciación hasta que el bebé, al llegar a los 3, 4 años, adquiere lo que se llamaba constancia fetal,
¿Qué es tener constancia objetal? Es muy simple. Es tener introyectado adentro, el bebé en el psiquismo, la figura de una madre suficiente buena, al decir de Winnicott. ¿Qué es Sí, suficientemente buena? Una madre que pueda contenerlo en todo, que lo contuvo ya en todo su aprendizaje, el caminar, el pararse, comenzar a caminar, y que ya tiene introyectada la figura de una madre que lo protege. Es ahí cuando el bebé comienza a poder quedarse solo, si la madre está trabajando por ahí, se queda solito, porque ya tiene la constancia de la madre, que sabe que va y vuelve. A los 12 años, entre los 10 y los 11 años, Cacho, espera. ¿A qué edad es la constancia materna? ¿A qué edad se produce? 3 años y medio más o menos. 3 años y El bebé medio. se va separando de la madre en un progresivo proceso que comienza con primero una diferenciación yo no yo, porque el bebé cuando nace no hay una diferencia entre él y la madre, hay una Claro, fase de simbiótica única que después se va discriminando lo que es la madre, lo que es él. Y así va ligado a la madre y va aprendiendo hasta que llega a los 6 meses que el padre interviene en lo que se llama de algún modo rotura del cascarón, cuando el padre interviene y rompe ese vínculo idílico con la madre y aparece la figura del padre. Y los dos juntos después ayudan al bebé a que comience el proceso de diferenciación. Se va claro. diferenciando, va aquí en la locomoción vertical libre, si se para, comienza a caminar y comienza a alejarse de la madre y a volver, alejarse de la madre y a volver, como si fuera a recargar la batería. Claro, Entonces, en todo claro. este proceso de recarga de batería, va cargando una mamá que lo contiene, que lo sostiene, que lo acompaña. Entonces, en un momento que ya sabe que tiene una madre que, aunque no esté, está dentro de él. De ahí que es muy Bueno, importante lo que Marley descubrió de esta constancia pará. objetal, porque si no hay una constancia objetal buena, estamos un poco en la vida expuestos a miles de dificultades. Vamos a hacer un subrayado acá. Acordate que este es un diálogo. Sí, Vamos a hacer un subrayado porque es muy importante lo que terminas de decir. Realmente esta constancia materna, Freud decía que a los 3 años el chico ya tiene formado el carácter y sí. que la adolescencia es el resurgimiento de la sexualidad infantil ya con situaciones adolescentes, más adultas, ¿no? Y vos hablabas de una segunda etapa en Claro, que es esta el comienzo de la construcción. adolescencia. Claro, Y eso es la segunda etapa porque ahí se produce la eclosión biológica, es decir, se produce el estallido hormonal, ¿no? claro. El estallido hormonal que es paralelo al dependimiento psíquico, pero aunque no haya un correlato psíquico, lo biológico inexorablemente sigue. Eso Sigue. ocurre a los 10, 11 años, cuando deja la latencia, la tremenda explosión hormonal, los adolescentes, a tener sensaciones distintas a su cuerpo y lo obliga a comenzar a reestructurar su psiquismo. Ustedes saben que la adolescencia es lograr esa separación de los padres, desinvestir la figura de los padres, separarse un poco para ser un ser individual, es como decía Freud, es uno de los logros más grandes de la humanidad, la isogamia, cuando logra alejarse de los padres. Una de las cosas más difíciles dentro del psicoanálisis es la desidealización de los padres, como decías vos, como decía Freud. La desidealización de los padres a Es muy veces se dolorosa también, muy produce dolorosa. en muy dolorosa, se sienten culpables los chicos de no seguir teniendo esos dioses como padres y al mismo tiempo hay gente que nunca decide irse a los padres. Nunca. Llegan a Sí, grandes eso, ahí con vos esa entrás decisión. interesante, lo que vos decís, muy interesante, porque entrás en el campo de la patología. Claro, Digamos que es necesario ese desprendimiento para que el chico pueda construir lo que se llama el ideal del yo. ¿Qué es el ideal claro. del yo? Cuando abandona el yo ideal, abandona esos padres maravillosos, comienza a desprenderse y constituye su ideal del yo, basado en figuras de afuera, artistas, lo que sea. Encuentra una Maestro, caja allá, quiere parecerse a fulano a Mengano. Eso es sí, importante.
cuando no logra este proceso, queda como fijado a los padres con patologías muy severas. Exactamente. Yo creo que esto es fundamental y es fundamental, digamos, en el psicoanálisis de los adolescentes y los adultos, porque los adultos, por lo menos los que traen patología, que son los que vienen en general al consultorio, quedan resabios de esa idealización y ese no desprendimiento de las figuras parentales por culpa, por edípico, por lo que fuese. El asunto que es muy difícil. Quería que nos agilices en el tema cómo atraviesa o cómo ves vos que atraviesa el adolescente hoy la pandemia cuarentena. Es un tema conflictivo, un tema que está en revisión permanentemente para todos los que trabajamos con adolescentes toda la vida, porque hay una expectativa de futuro que no se conoce. ¿Cómo Es decir, sería, no Cacho? sabemos, cambiaron muchísimas cosas. Vos pensás que la adolescencia es una época muy crítica porque tiene que formarse el aparato psíquico, termina de estructurarse, se termina de formar el carácter y llegan hacia los 18 años a la formación de la adolescencia, llegan a la etapa adulta. Algunos quedan, que es lo que se llama moratoria adolescente, no se desprenden nunca, que es una moratoria ligada a los padres y adolescentes de 30 años, porque no pueden hacer ese desprendimiento. Hoy en día pasa que el adolescente, al verse recluido con la familia, ocurren numerosos fenómenos, ¿no? A ver. Uno de los fenómenos más importantes es que en un momento que tiene que desprenderse de las figuras paternas y entra en conflicto con la madre, con el padre, pelea, tiene que estar todo el día. Hay una endogamia forzada que lo obliga a estar con los padres. Tal cual, Y tal eso cual. produce numerosos conflictos. En muchas familias, en otras no. Por eso es muy No, importante en estos momentos claro, la figura de los padres como elementos mediadores que le permitan al adolescente, que entiendan que el adolescente está pasando un momento muy crítico, porque se rompen todas las posibilidades de conectarse con el mundo. Vos pensás que el claro, adolescente básicamente es transgresor, entonces se mueve sí. la transgresión, se mueven núcleos de pares, tiene grupos, y acá es totalmente circunscrito a la casa y con un papá y una mamá que no los veía durante el día, los ve todo el día, están todo el día actuando con ellos, controlándolos y se sienten a veces muy abrumados. Che, pero sabiese, perdóname, ¿no? Pero se puede utilizar este tiempo de cuarentena para poder hacer el desligue, la desidealización y la propensión a la madurez si los padres están muy bien. Por ejemplo, vos dijiste transgresión. Para que haya transgresión tiene que estar instituida la ley interna y se está construyendo la ley interna en el adolescente, ¿no es cierto? Lo que quiere es rajar, pero puede aprender a pensar en este momento, a reflexionar. En todas las épocas hubo adolescentes que pensaron, hubo adolescentes que transitaron muy bien la adolescencia y hoy hay adolescentes que ese vínculo familiar les sirve todavía Claro, mucho. Han tenido encuentros con el padre que nunca lo veía, están todo el día con claro, él. claro, No, sí, claro. sí, en muchos casos queda favorecido, pero ya de por sí, yo hablo de los adolescentes más comunes de esta época, que son adolescentes que tienen gran conflicto y que tienen mucho conflicto, porque hay una figura del padre que en la actualidad está muy desvalorizada. Falta a veces el padre que pone límites, falta el padre que, que el Que adolescente se siente actúa en la contenido. interdicción entre la madre y el hijo, que Claro, hace la interdicción, como decía Freud, ¿no? claro, Entre el la padre madre y el hijo. Pues si no se queda con una relación bidimensional el pibe, el ¿no? puber, el varón, se escapa en la Sí, pubertad del vínculo con la madre porque se asusta.
y se claro. vincula con el padre y con los amigos. La nena Sí. no, pero sí está mucho más unida a la madre. Es que nosotras no tenemos super yo, cacho. Eso es discutible. Eso es discutible. No, Escúchame, pero lo digo que pasa es que que hoy en somos día, más abiertas las mujeres. sí, Y sí, es pero como que el amor por el padre está como más facilitado. mira, las mujeres tienen un problema, tienen otro conflicto. A los 16 años, 17, viene el gran enamoramiento por el padre. Y es un padre que Sí, las narcisa ahí. Es un padre que las apoya. Y fíjate cómo sí, las chicas comienzan a criticar a la madre. Que fíjate, está más gorda que fulanita, o la madre de Menganita está más linda que vos. Es decir, una profunda crítica a la madre, que a veces llega al padre y le dice, vos tenés que decirle a la mamá. Es decir, necesitan ese reconocimiento como mujer del padre, como mujer del padre en la fantasía. Por eso es un acercamiento importante, Manon Tropo, porque se acerca mucho, caemos en incesto. Pero es claro. importante eso. Y después vuelven a la madre. Y son las que están con la madre hasta el resto de la vida. Por los momentos finales de la madre, Después la de que se los siente presente es la 30. hija. Sí. Ahora vos fíjate una cosa que me haces pensar, Sí. la claridad explícita de pensamiento que tienen muchos adolescentes. La claridad, lo práctico que son. ¿Y ustedes por qué siguen? ¿Por qué están esas preguntas fundamentales que debería hacer repensar a los adultos qué estamos haciendo también, ¿no? Mira, la adolescencia es un fenómeno de interrelación entre los padres y los hijos. Los adolescentes son así por algo, te das cuenta. Hoy en día estamos atravesando, digamos, una parte de la adolescencia muy compleja, que muchos lo llaman los centennials, pero que ahora ha aparecido una nominación, sobre todo en revistas europeas, de la llamada generación de cristal. A La ver, generación de cristal son aquellos que todavía no llegan a los 18 años todavía y que fueron criados por padres muy eficientes, que cuidaron en todo momento, que no les faltara nada, que tuvieran de sí, todo, que estudiaran, que se recontracapacitaran. ¿Por qué? Porque no querían, por razones históricas, que pasaran lo que ellos pasaron, o claro. simplemente por amor muy grande al hijo. Pero ¿qué lograron con eso? Que hoy haya gente joven muy preparada, en el sentido de que están muy pendientes de todo lo tecnológico, de todo lo audiovisual. No tienen mucho interés por la lectura, pero eso no los preocupa tanto. Lo que sí tienen es un profundo interés por triunfar en la vida. Y frente a Sí, cualquier circunstancia que hay un fracaso o algo donde sale bien, se quiebran. De ahí lo llaman algunos, ¿no? Generación de cristal. Porque tienen una gran habilidad, no pueden tolerar fracasos por la fragilidad. por la Porque si fragilidad. vos, por la Fíjate, en el fragilidad, proyecto de que sufran sí, menos, también a sí, veces lo hacen muy frágiles. De ahí que al exactamente. adolescente también hay Eh, que dejarlo andar un poco solo en la vida, aunque nos es- cueste mucho a los padres. ¿eh? Uno los tiene que estar con queremos la presencia, con la proteger, ley, los pero dejarlos andar un queremos, poco solos también. claro, porque los queremos proteger y los sobreprotegemos, no los dejamos ir buscando su individuación, su subjetividad, su Lo que ellos quieren. personalidad y que se acostumbren a las frustraciones. No, Criamos es que muchas chicos veces termina que muy no... mal. Claro, muy mal, claro que muy mal. ¿Vos te acordás Porque, la película La Sociedad de los Poetas Muertos? sí, cómo Bueno, que no. había un adolescente en Oxford, creo que era, que se dedicaban al teatro, a la literatura, un profesor Sí, sí, fantástico, y el padre de uno de ellos era un abogado famoso que quería todo esto que su hijo continuara con la tradición de ese abogado. Cuando aparece en la universidad el padre, el chico se paraliza, no puede rebelarse frente al padre y se suicida. ¿Te acordás? sí, Una sí, película que cómo fue no, tremenda. Como a cómo veces, no, no. vos lo dijiste hace un ratito, no puede desprenderse de la figura del Claro, padre. Eso claro, ahí es el comienzo de la patología. Y de la madre mucho más exactamente. también. Ahora, qué difícil, Cacho, es poder estar en el término medio para los papás, ¿no? Que sí, que no, que es mejor y que no es. Los padres de adolescentes actuales
están totalmente perdidos en general. Perdidos. Perdidos, porque o los hacen muy racionalistas, muy exitistas, pero los afectos ¿dónde están? No hay generación de vínculos afectivos en la sociedad adolescente, en general te hablo. En general, es que encontramos padres muy eficientes que son muy buenos, pero generalmente el adolescente ya tiene un desamparo psíquico inicial. No te olvides que el adolescente tiene un desamparo importante. ¿Sabes por qué? Porque después no se cuenta con un cuerpo que hormonalmente puede todo. Tiene músculos, pero tiene un psiquismo que no está desarrollado del todo. Claro. Y por eso El no puede enfrentarse con cosas, claro. ni con una mujer, ni con fantasías múltiples que tiene la vida de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se largan a la aventura de vivir cosas que no están todavía capacitados. Y hoy en día, no solamente los chicos, las chicas también. Sí, las chicas también, Cacho, como decían los viejos, no le da la cabeza, no le da la cabeza. No es que no le dé la cabeza, la cabecita todavía tiene que recibir mucho más armado, es decir, el yo tiene que fortalecerse. ¿Cómo se fortalece? Con ese vínculo con la mamá y con el papá que la acompañan, que lo guían, que lo aconsejan y que pasan muchas horas al lado de ellos. ¿Sabés qué pasa? Pienso yo que las hormonas superan la cooperación mental. La desbordan, porque crecen más las hormonas que la cabeza. Enorme. Es necesario que las hormonas por toneladas que existen en el cuerpo adolescente tengan un destino, y ahí está la pulsión, la fuerza, los transgresores que son. Vos pensás un adolescente hoy en día que entiende, hay muchos que entienden que tienen que quedarse en casa, pero llama al amigo y de pronto se siente que no va y dice, pues yo soy un boludo, entonces no veo con mis amigos, me van a tomar por boludo, perdón la presión, es así. Entonces salen y se ven como obligados a estar en ese grupo, porque necesitan del grupo. Necesitan del grupo, y cuando cumplen con la ley, como es la cuarentena, que los padres amorosamente tratan de inculcarles, se sienten boludos porque los otros van, toman mate, birra, se juntan, joden. Esto ya da para otro programa. Este diálogo hermoso se terminó. Cacho, sos un placer. Realmente. Para mí también. Es tan larga la adolescencia, hay tanto para decir. Hay tanto. Muchísimas reuniones, pero ha sido un placer estar con vos dialogando. Che, escúchame, te podemos invitar de vuelta, Cacho. Cuando quieran, a mí me gusta mucho. Bueno, dale, qué placer. Muchas gracias, Cacho Gómez. Me arrepiento de que me negué 1 o 2 veces. Bueno, hoy acepté venir, pero me entusiasma la idea, ¿cómo no? Pero claro que sí, es entusiasmante esta difusión de gente con tanta trayectoria como vos, como yo. Y te despido hablando de las reflexiones finales que vienen a continuación. Un beso. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Qué placer, ¿qué se puede decir? Qué placer, tanta sabiduría, tanta experiencia. Como dijo Cacho, una vida dedicada a estudiar este aspecto de la vida, que es una adquisición cultural, y como él hizo una breve síntesis de la historia, antes a los 13 años iban a la guerra, y yo dije, ahora van a otro tipo de guerra, a un mundo muy difícil, muy hostil, a un mundo realmente difícil. Y Cacho subrayaba, y quiero subrayar esto, los padres de los adolescentes
tienen que acompañarlos, mimarlos, pero dejarlos, porque si no, como esto que hablaba de la generación de cristal, son chicos que no toleran la mínima frustración. Son inteligentes, son exitosos, son preciosos, todo, pero no toleran la mínima frustración. Y en la vida hay muchas frustraciones permanentemente. Así que hay que ir aprendiendo de a poco. Nos vemos.